Diga conmigo, voto de confianza. ¿Sí? Ese es el título de la palabra de Dios esta mañana. Voto de confianza. ¿Sí? Mientras salen los niños a sus clases. Bien. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? ¿Sí? Vamos a recibir la palabra. Voto de confianza. Esta frase, el diccionario Reverso es un diccionario que no solo interpreta palabras, pero también frases. La define como autorización que se otorga a una persona para actuar con libertad en un asunto determinado. Escuche bien, autorización que se otorga a una persona para actuar con libertad en un asunto determinado. Eso es un voto de confianza. Yo autorizo a alguien para que haga lo que tenga que hacer en cierto asunto. Por ejemplo, en el ámbito del derecho parlamentario de algunos gobiernos, el voto de confianza es el mecanismo que los miembros del Parlamento o asambleas legislativas o Congreso ostentan sobre un gobierno para manifestar que cuenta con su apoyo y respaldo en las acciones y políticas públicas que va a implementar en algo determinado. Por ejemplo, esta semana estaba yo viendo algunas noticias internacionales y en la República de Perú, el Parlamento peruano le tuvo que dar un voto de confianza al gobierno acerca de algunos asuntos determinados. Yo no traje el video para no hacerlo extenso este día, pero estaba viendo cómo el Parlamento decía: le vamos a dar nuestro voto de confianza al gobierno para que haga lo que tiene que hacer en este asunto. Y eso es el voto de confianza, cuando se le otorga la autoridad, ¿sí?, la libertad a alguien y se lo respalda para algo que tiene que hacer. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de tomar en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, tan particulares, tomar la decisión de respaldar. Escuche lo que yo le voy a decir. A usted le va a parecer una locura esto, pero quisiera que usted pueda tomar la decisión de respaldar a nuestro Dios, de darle un voto de confianza a Dios en cada paso que da para hacer su obra y cumplir su palabra y su voluntad en tu vida. A veces nosotros necesitamos darle a Dios un voto de confianza diciéndole: Señor, ¿a cuántos le pasan cosas que no entienden? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces cuando pasan cosas que no entendemos, no comprendemos, lo que hacemos es decir: no, yo no quiero, y nos resistimos? Y a veces lo que necesitamos hacer es decirle a Dios: te voy a dar mi voto de confianza para que hagas tu obra en mi vida. Te voy a dar mi voto de confianza para que obres como tengas que obrar, a fin de que en mi vida yo pueda cumplir tu voluntad. Y de eso quiero hablarte hoy, ¿no? Él es el Señor. Como decíamos hoy, leíamos esta mañana. Yo creo que el Señor del destino del hombre es nuestro Dios. Dice Hechos 17, 28, dice: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Diga conmigo: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es el Señor del destino del hombre. Proverbios 16:9, esta versión dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Al hombre le toca hacer planes, pero al Señor le toca dirigir sus pasos. Job capítulo 12, versículo 10, dice: la vida de todo ser viviente está en manos de Dios. Dependen de Él a cada momento para que les dé su aliento. ¿La vida de cuántos seres vivientes? Todos. ¿Cuántos de aquí son seres vivientes? Aunque, ¿sí?
Si usted es hincha de Racing, no quiero decir eso, ¿no? Porque le decimos, no sea muerto, no sea de Racing, che, pero no, pero de veras, la vida de todo ser viviente, dice aquí, está en las manos de Dios y dependen de Él en cada momento para que les dé su aliento. ¿Dependen de quién? De Dios. Su vida está en las manos de Dios. Y sabe, usted depende de Él. Yo siempre digo, si Él no nos da aliento de vida, nos quedamos, ¿verdad? La vida está en las manos de Dios y somos dependientes de Él. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios es no solamente nuestro creador, pero escuche bien, Dios es quien sustenta la creación. Una cosa es hacer algo y dejarlo allí abandonado, y otra diferente es hacer algo y sustentar eso que yo hago. Dios, mire, esta semana me bendijo tanto un mensaje que escuché de uno, para Emanuel, mi predicador favorito aquí en Argentina. Para mí es uno de mis predicadores favoritos, y estaba siendo muy ministrado por un mensaje esta semana, y una de las cosas que decía este pastor, se llama Carlos Mraida, decía: Dios no solamente es el iniciador de las cosas, Él es el finalizador. Dios comienza algo, pero termina las cosas también. Y fui muy ministrado a través de ese mensaje, pero yo entendía que Dios no comienza con las cosas o crea las cosas y las deja ahí, pero Dios sustenta su creación. Y eso es tan importante porque Dios no comienza los planes y propósitos o tiempos en tu vida, no los inicia así como el puntapié inicial y después, ¿sí? Ya conocen esa frase que dice: tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Dios no tira la piedra y esconde la mano. Cuando Dios comienza algo, Dios sustenta eso que comienza. Así que yo estoy seguro que Dios es aquel que sustenta mi vida. Y que mi vida, no importa cuáles sean las circunstancias alrededor nuestro, mi vida está sustentada por Dios. De hecho, es muy pretencioso para mí de parte del hombre pretender tener la prerrogativa de forjar mi destino sin la ayuda, sin el monitoreo o mentoreo y providencia de mi Creador. Imagínense, ¿se acuerdan? No voy a leer esa escritura, pero cuando dice: le dirá el barro a su hacedor, le dirá el barro al alfarero, tú vas a hacer, me hiciste mal, me hiciste bien. No es prerrogativa nuestra. Qué pretencioso a veces somos creer que es prerrogativa mía forjar mi destino sin la ayuda de Dios. No puedo forjar mi destino sin la ayuda de Dios. Cuando Dios me da un destino, yo necesito su ayuda para caminar en eso, y Dios está conmigo. ¿Y cómo es que Dios es el Señor del destino del hombre? ¿Cómo es que Dios gobierna la vida del hombre? A través, y esto es muy interesante, a través de la autoridad de su palabra. Diga conmigo: la autoridad de su palabra. Su palabra tiene autoridad. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente. Dice: por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron, no como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es: palabra de Dios. Y la última frase de este versículo dice: y esta palabra los transforma a ustedes, los creyentes. Mire, la palabra de Dios es el agente transformador. Mucha gente piensa: bueno, mi cambio, mi transformación viene de si yo tengo una mente positiva, yo tengo buenas intenciones y eso me va a cambiar. No, ¿sabe cómo es transformada la vida del creyente? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Yo soy de los que creen que cuando Dios habla y esa palabra se aplica a nuestra vida, comienzan cambios significativos. Es la palabra la que nos moldea. Tenemos que saber que todo lo existente es afectado por la palabra de Dios. Todo lo que existe es afectado, es sustentado por su palabra. De hecho, Hebreos 1:3,
Cuando habla de Cristo, ¿sí? Vieron que a veces uno lee ciertos versículos y es como que toma la idea principal del versículo y omite algunos detalles. Pero hay un detalle tremendo en Hebreos 1:3. Cuando dice: ¿quién es el resplandor de la gloria y reproducción exacta de su esencia? Está hablando de Cristo con respecto al Padre. Y dice: quien sustenta todas las cosas. Diga conmigo: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de purificarnos de los pecados, por medio del mismo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. A veces pareciera que lo importante es que Cristo es la imagen de Dios y se sentó allí. A ver. Hebreos 1:3 tiene un detalle que tiene una verdad tan profunda. Dice: Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso cuando un hijo de Dios conoce la Biblia, entiende la Biblia, asimila la palabra y no solamente eso, la pone por obra, empieza a vivir de acuerdo a la Biblia, las cosas empiezan a cambiar. A veces cuando algún pastor, a veces le decimos a la gente: haga esto, o en un consejo: mira, la Biblia dice esto. No lo hacemos como religiosos, legalista, no. A veces cuando yo le explico a alguien: mira, la Biblia dice esto, y no lo estás haciendo, no lo hago de legalista. Lo hago porque entiendo que cuando la palabra de Dios es aplicada en la vida de una persona, esa persona es transformada, esa persona se sustenta. ¿Sí me explico? Porque Dios sustenta todo con su palabra. Dios sustenta todo con su palabra. Y en la palabra de Dios está tu sustento. Antes de continuar este día, yo quisiera que levante su mano, usted cierre sus ojos, levante su mano y le diga: Señor, en tu palabra está mi transformación, en tu palabra está mi sustento. Bendiga a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poderosa y preciosa palabra. Ahí es donde me sustenta. Así es como me vivificas. Bendigo tu nombre, Señor. Amén y amén. Ahora, teniendo en cuenta esto que yo le decía al principio, me hacía una pregunta a mí mismo, y esa pregunta es: ¿de quién dependo? ¿De quién dependemos? Y pensando en esto, la palabra dependencia, según la Real Academia Española, significa subordinación. Escuche bien: dependencia es subordinación a un poder. También se traduce como relación de origen o conexión. Diga conmigo: subordinación a un poder. Cuando yo dependo yo me subordino a ese poder, ¿sí?, del que yo dependo. Y es muy importante entender esto, porque tenemos que tener una idea clara de lo que significa ser un dependiente, ¿sí?, dependiente de algo, subordinado a un poder de algo. Y lo que es una persona que depende de alguien. Por ejemplo, yo pensaba, hablando del culto de niños, pensaba en nuestros hijos. ¿Cuántos de acá son papás? ¿Sí? Algunos de ustedes ya son papás de hijos más grandes, otros tenemos hijos chiquitos. Y nuestros niños, ¿sí?, o nuestros hijos, siempre suelen ser nuestros dependientes, ¿verdad? Sobre todo cuando son chicos. Dependen de nosotros. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos, que dependen de nosotros, van a usar la ropa que le podamos comprar, ¿verdad? Usted no le puede decir a su hijo: a ver, conseguite ropa. A su niño, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado que de repente les crece el pie? ¿Sí? Y ni modo de cortarle la punta a la zapatilla para que salga con los dedos afuera. Cuando le crece el pie de repente, yo me acuerdo, ¿qué teníamos que hacer? Salir a comprarle zapatillas. Y si usted no le compra zapatillas, o usted no le consigue las zapatillas, o no se mueve, el chico no va a salir solo a buscar zapatillas, ¿verdad? Bueno, cuando son bebés y están llorando y necesitan comida, ni modo de decirle: pues aliméntate, hacete la leche, ¿verdad que no?
Dependen en todo. Van a usar la ropa que le podemos comprar, van a comer la comida que le podamos pagar, van a vivir en la casa que nosotros podamos ofrecerle o el techo que podamos ofrecerle. Los chicos van a depender de nuestra capacidad para tener una buena vida o una vida más escasa. Y por eso, teniendo en cuenta el ejemplo de los niños que son dependientes nuestros, entendamos lo que es ser dependiente de Dios. Necesitamos ser dependientes de Dios. Y hay un ejemplo de dependencia. De hecho, me voy a centrar en este pasaje o en esta historia este día, en los próximos minutos, que lo encuentro en el libro de Esdras. Vamos a leer Esdras capítulo 8. Usted lo va a poder ver ahí. Esdras capítulo 8, versículo 21 al versículo 23. Dice lo siguiente. Dice: luego, allí junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios. Le pedimos que nos diera un buen viaje y nos protegiera junto con nuestros hijos y los bienes con los que viajábamos. Me daba vergüenza, versículo 22, pedirle al rey que nos proporcionara soldados y caballería que nos protegieran de los enemigos que pudiera haber en el camino, pues le habíamos dicho que nuestro Dios protege a todos los que lo adoran y que su ira se abate solo sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y rogamos a Dios que cuidara de nosotros, y Él lo hizo. Bueno, yo quiero que usted piense, ahora le voy a leer un poquito el contexto de estos 3 versículos. Vemos aquí que en esta historia hay un ejemplo de una lección, yo creo, de dependencia que nos da Esdras. Y en eso quiero que usted piense hoy. El sacerdote Esdras aquí nos da una lección de lo que es depender o darle un voto de confianza a Dios, ¿sí? Y en el contexto del relato vamos a apreciar el momento histórico de esta historia del libro de Esdras. Mire, le voy a leer primero Esdras 7, 12 al 17. Dice así, preste atención a esta escritura, porque vamos a volver a Esdras 8. Dice: Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de las leyes del Dios del cielo. Versículo 13. Decreto que todos los judíos de mi reino, incluyendo a sacerdotes y levitas, pueden regresar contigo a Jerusalén. Diga conmigo si así lo desean. Yo y mis 7 consejeros ordenamos que vayas a Judá. Escucha esto. Ordenamos que vayas a Judá y Jerusalén para ver si se está obedeciendo la ley de Dios, la cual llevas contigo. También, versículo 15, te comisionamos para que lleves contigo a Jerusalén la plata y el oro que te hemos entregado como una ofrenda al Dios de Israel. Igualmente llevarás todo el oro y toda la plata que recojas en las provincias de Babilonia, junto con las ofrendas voluntarias que entreguen la gente y los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Versículo 16. Estos fondos serán usados ante todo para la compra de toros, carneros, corderos, cereales y vino, para que los ofrezca sobre el altar del templo de su Dios cuando lleguen allí. Bien. ¿Sí lo teníamos? Le cuento. Ustedes saben que Israel llegó un momento donde se fueron. Por un lado tenía el reino del norte, el reino del sur. Los tomaron presos a los israelitas. El reino del norte fue preso por los asirios. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma Jerusalén, destruye Jerusalén, se lleva presos a la mayoría del pueblo de Dios. Y la profecía decía que eso iba a durar 70 años. Entonces, en el momento histórico, durante esos 70 años, Nabucodonosor cae, el reino de Babilonia es tomado por el reino de Persia, otro reino, queda sobre Babilonia, Persia, y por ahí del año 538 había un rey llamado Artajerjes. Diga conmigo, Artajerjes.
Y Artajerjes autoriza a los judíos, después de cuando se cumplen los 70 años de la profecía, Artajerjes autoriza a los judíos y le dice a los judíos: ahora todos ustedes, si quieren, se vuelven a su tierra, Jerusalén. Y Dios mueve la mano de tal manera que les dice: mire, van a hacer esto. Les voy a dar todo el oro. Cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido, todo el oro que había en el templo los babilonios lo robaron, lo llevaron a Babilonia. Artajerjes toma todo ese oro y le dice: se los entrego. Después les dice: vamos a tomar ofrendas para ustedes, se las vamos a entregar y los vamos a comisionar, que es lo que le estaba diciendo a Esdras, para que vuelvan a su tierra y restauren la adoración en el templo. Y de ahí hay varias, esto tiene que ver con la vuelta del exilio. Hay varios grupos. El primer grupo del exilio, de la vuelta del exilio a Israel, era el grupo que venía debajo de Esdras. Se lo encomiendan a Esdras. Después está Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan del libro de Nehemías? Que fue a reconstruir la ciudad y las murallas. Pero el primero que vuelve se llama Esdras. Y Esdras le dice: mira, te vamos a dar todo este tesoro, te vamos a dar un montón, te vamos a confiar, mire, dinero de hoy, millones de millones de millones de millones de millones. Los vamos a poner en tus manos para que vos y todo el que quiera ir con vos se vuelvan a Jerusalén y reactiven, compren el ganado, reactiven los sacrificios, se adore a Dios allí. Y uno dice: gloria a Dios, aleluya. ¡Qué lindo! ¿Cuántos de ustedes quisieran que los comisionen a hacer algo y les den la millonada que le dieron a Esdras para hacerlo, no? Tremendo. Ahora, uno dice: qué bello. Déjeme decirle que esto que le dicen que hicieran era un desafío tremendo. Era una tarea titánica. ¿Sabe por qué? Por algunas cuestiones. Primero, Jerusalén era un desastre. Estaba todo destruido. La tierra había quedado arrasada y hacía 70 años que se vivía en una miseria espantosa. Era un desastre. No iban a llegar a Miami. Iban a llegar a un lugar destruido, hecho pedazos. Lo segundo, por lo que era tan complicada la tarea, era por el estado espiritual del pueblo. De hecho, déjeme decirle que los judíos se habían sido llevados presos, cautivos a Babilonia. Pasaron 70 años, el pueblo judío ya muchos habían muerto, los mayores. Quedaban los hijos o los nietos de los que habían sido llevados cautivos. Y si bien en Babilonia los judíos trataron de preservar su fe, sus creencias, la adoración a Dios, muchos de los hijos y nietos, así como pasa aquí con los españoles, ¿se acuerdan ustedes? Como pasó con los españoles, o como está pasando con algunos hijos de argentinos que se fueron hace más de 20 años a Europa, dijeron: nos acostumbramos a la vida aquí y la verdad no queremos volver. Y el estado espiritual del pueblo era terrible. ¿Por qué? Porque muchos hijos y nietos de los judíos dijeron: sí, es que tenemos que adorar en Jerusalén, nos dejan volver, el templo, la ley, esto, el otro. Y ellos dijeron: ¿y yo qué? Yo nací en Babilonia, me crié en Babilonia, vivo en Babilonia, la paso bien en Babilonia. ¿Quién quiere volver a Jerusalén? Ahí debe ser una miseria bárbara. Déjenme en Babilonia. Y sabe que hubo muchísimos judíos que no quisieron volver. Ahora, me imagino a los padres o a los viejitos de aquel entonces diciéndole: pero es que esa es la promesa de Dios y esto y el otro. Mira, no sé, volvete si vos querés. Yo estoy cómodo acá, tengo un buen laburo, tengo esto, tengo el otro, tengo aquello. ¿Para qué me vuelvo? Así que esta era una tarea terrible, titánica. ¿Por qué? Porque según algunos comentaristas, la mayoría de los que volvían era la gente más grande. Los más jóvenes no querían volver. Entonces Esdras tenía que encarar un proyecto complicado con gente mayor. Y lo tercero, y esto tal vez sea lo más fuerte, ¿sabe lo que era llegar? En aquel entonces había muchas bandas armadas en los caminos. Había como guerrillas. Sí, usted va a entender la palabra guerrilla. Vieron como, ni que te diga, Erika, ahí en Colombia, ¿no? Que eran como paramilitares.
Ahí en México pasaba mucho. Usted sabe que al pastor Ricky Paris una vez le cruzaron un tronco en una carretera y le balearon la camioneta. Venía de Guatemala viajando con su familia hace varios años atrás, cuando estaban los zapatistas. Y las guerrillas son muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay ciertos lugares donde, aunque uno dice está la justicia, está esto, el otro, había guerrillas que operaban, como pasó en tantos lugares. Entonces en aquel entonces pasaba lo mismo. El rey le dice a Esdras: te voy a dar esta millonada, este tesoro, te voy a dar un montón de valores, y ahora vas a volver con este pueblo, que la mayoría eran gente más grande, y vas a viajar desde aquí hasta Jerusalén. Imagínese usted que le den a usted $2 millones en una mochilita y le digan: te vamos a dar una motito y salí ahora y llevarlo a no sé dónde. Dios mío, me contaba Facu hace poco, ¿no? Imagínate viajar con toda esa plata encima. ¿No le pasó a usted que a veces tiene que salir del banco con plata? Y uno dice: a ver, ¿cuándo me roban? Bueno, esa era a ver si el cajero no le dice al otro y me secuestran. Bueno, imagínese usted la historia. A Esdras le dicen: te voy a dar toda esta, eran millones de millones de millones, te lo voy a poner en tus manos y vas a volver a Jerusalén para comprar los toros y esto y el otro y reconstruir el templo. Y Esdras tenía que pasar por caminos donde los podían matar, donde había guerrillas, bandas armadas, y era peligroso el asunto, ¿verdad? Bueno, y volviendo a Esdras 8, ahora te voy diciendo, Dani, cuál vamos a poner. Teniendo en cuenta este desafío, quiero que veas 3 principios rectores y ya nos vamos, para quien dice depender de Dios. Esdras decía y se reconocía dependiente de Dios. Bueno, hay 3 principios rectores para quien dice que Dios, porque usted sabe que los cristianos somos de boca para afuera, somos todos buenos, ¿verdad? El Señor me guarda, Él me cuida, y si agarramos un buen culto hasta nos mandamos unas profecías tremendas: eres mi guardador y mi cuidador, y aquí dice el Señor, yo te guardo y te cuido. Bueno, escuche bien, aquí dice el Señor, ahí tenés millones de millones, andá con la gente más grande, cruzá hasta allá y vas a pasar por todos los caminos más peligrosos. Yo sé lo que es eso. Yo sé que algunos de México me están viendo ahí, Elenita. Es como que me mandaran a la frontera por la sierra de Nuevo León con una motito y $2 millones en la espalda. Dios mío, por la zona narco. Está bravo eso. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, 3 principios rectores. Esdras 8 otra vez, versículo 22. Número 1, primer principio rector. Si dices que confías en Dios, entonces honra al Dios del que testificas. Honra al Dios del que testificas. Dijo Esdras: me daba vergüenza pedirle al rey que nos proporcionara soldados y caballería que nos protegieran de los enemigos que pudiera haber en el camino, pues le habíamos dicho que nuestro Dios protege a todos los que lo adoran y que su ira se abate solo sobre los que lo abandonan. Esdras dice que muchas veces le había testificado al rey: mi Dios es poderoso, Él es nuestra protección, Él es nuestro escudo, dependemos de Él, Él nos guarda, Él es un escudo alrededor mío, este es el Dios que tengo. Y Esdras testificaba de Dios. Entonces el rey, que le creía, le dijo: qué bueno, quiero que vayas a adorar a tu Dios, te voy a dar todo esto y te voy a mandar de vuelta para allá. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme?, decía él. ¿Se acuerdan, no? Cuando venía el Chapulín Colorado. ¿Y ahora? Esdras había hablado tantas maravillas que decirle: bueno, rey, Él es tan poderoso, Él es el Dios de los cielos, es poderoso y todo, pero si me mandás unos cuantos soldados con caballo y con arma y con todo eso, mejor. Dios es mi protector, pero no me muevo hasta que no me mande los soldados. Pues no, que es tu protector. Sí, bueno, pero no te lo tomes tan a pecho, ¿no? Algunas cuadrillas no me vendrían mal.
Yo me acuerdo cuando yo vendía productos y manejaba mucho dinero hace muchos años en el Gran Buenos Aires. Y un día me le planteé al jefe de seguridad de Nobleza Picardo y le dije, si no me mandás un auto con 2 tipos atrás, no salgo. Ya me habían robado no sé cuántas veces ahí en Libertad. No voy, y no salía, y me puse, no salgo, que no vendan, te van a echar, que me echen, me van a tener que pagar. Yo no salgo, porque me robaron 7 veces, ¿qué quieren que haga? No salgo. Y me planté ahí, no salí hasta que no, tenía un auto con 2 tipos armados atrás. Bueno, Esdras no podía poner, yo no le había testificado que Dios era mi protector al jefe de seguridad, para que no se ponga así. ¿De veras? Esa actitud de Esdras nos enseña a los hijos de Dios a sostener nuestro testimonio. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios es paz, Dios es esto? ¿Cuántas veces le predicamos a la gente algo? Pero después tenemos que sostener lo que decimos, ¿verdad? Y tiene que haber congruencia entre lo que hablamos acerca de Dios y lo que le mostramos a las personas a través de nuestra conducta. No, mi Dios es santo y después soy un tranza, transfuego a todo el mundo, ando con 5 mujeres, hago esto. Ah, pero mi Dios es santo. Menos mal. ¿Sí me explico? O sea, testifico algo acerca de Dios, pero no lo sostengo con mi testimonio. Esdras dijo, sí, Dios es protector, Él protege a todo esto. Se lo dije un montón de veces al rey. Ahora me da un montón, me da millones de millones de millones y me manda a andar por entre medio de la guerrilla. ¿Y qué hago? Bueno, sostén tu testimonio. No se vale. Pasa mucho en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy dice, ¿por qué a veces nuestro evangelismo es tan poco efectivo? Porque la gente no está esperando lo que tenés para decirle. La gente sí quiere que le digas algo, pero sobre todo que respalde lo que decís con tu vida. ¿Sí me explico? Si yo no respaldo lo que digo con mi vida, entonces ¿cómo van a creer? Esto es como decir, mira, probé esta crema, está buenísima. No sabés lo bien que le hace a la piel y te salen unas escamas así que parecemos salmones. Pero te la pusiste, la crema. No, pero está buenísima. Sostener, ¿sí me explico? Primer principio rector, si decís depender de Dios, entonces sostené tu testimonio. Lo que vos decís de Dios, que Dios es, vivilo. ¿Sí me explico? Para aprender a depender de Dios tenemos que dejar de hacer quedar mal el nombre de Dios, ¿no? En tu trabajo, en la escuela, en los negocios. ¿Sí? En tu trabajo, no, es que Dios me guarda, mi Dios es así, es asá, pero llegás siempre tarde, te vas siempre antes, tratás de zafar, de no laburar, hacer laburar al otro, le pisas la cabeza a la gente en tu trabajo. ¿Dónde está tu testimonio de Dios? Ni digas que sos cristiano. ¿Sí me explico? No, yo me dedico a comprar y vender no sé qué cosa. Medio Mar del Plata te busca. No digas, por lo menos no digas que sos cristiano. ¿Sí me explico? Pero te van a decir, ¿sabes las veces que yo he escuchado? Si así son, entonces, ¿qué Dios tienen? Y es verdad. Esdras dijo, no puedo hacer quedar mal a mi Dios. Ahora pidiéndole caballos a este. Pero bueno, tenía que encarar el viaje igual. Número 2, entonces, segundo principio rector. Dios es suficiente para el creyente. Dice Esdras 8:23, ayunamos pues y rogamos a Dios que cuidara de nosotros. En lugar de mancillar el testimonio de su fe en Dios, ¿qué es lo que hizo Esdras y el pueblo que tenía a cargo? Antes de salir, muchachos, ayuno, oración, guerra espiritual, nos vamos a parar acá y nos vamos a poner a orar y vamos a salir con fe y vamos a plantarnos y vamos a creer y nos vamos a poner a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Mire, se necesitan decisiones valientes. ¿Sabe? Argentina está pasando por un momento terrible. No necesito vea las noticias. Todos la estamos pasando mal económicamente, la verdad. Quiero que sea sincero. ¿Cuántos la están pasando peor este año que hace un par de años atrás? ¿A cuánto les cuesta más llegar a fin de mes? ¿A cuánto les subió la luz? ¿A cuánto les subió el gas? ¿A cuánto les pasó eso? ¿A cuánto nos está pasando cosas que nos están costando? Ahora,
Familia, es así. Tenemos dos opciones. O andamos llorando por los rincones, nosotros que decimos que Dios es el poderoso y proveedor. ¿Le mostramos al mundo una iglesia desesperada o le mostramos al mundo una iglesia de fe? Es así. O me deprimo junto con la gente, o me paro en fe y digo, Dios es poderoso y está conmigo, y lo sostengo. Tenemos que decirle no al temor. Diga conmigo, no al temor. Yo sé que tenemos temor. ¿Usted cree que no tenemos temor? Mire, nosotros tuvimos que cambiar la titularidad, le contó mi esposa hace unas semanas, la titularidad de la luz. Y resulta que yo no pensé, pero la verdad ni sabía qué nombre de quién estaba. Yo llegaba y la pagaba nomás de ahí de la aplicación. Y resulta que ahora no tenemos ningún tipo de subsidio. Y la verdad, ahora va a venir la boleta. Y tengo miedo, ¿no? O sea, ¿cuánto va a llegar? Oiga, o nos vemos desesperados, o nos paramos y decimos, bueno, no sé lo que va a venir, Dios tendrá que ser Dios. Me voy a poner a ayunar, me voy a poner a orar, me voy a poner a buscar a ver qué más puedo hacer. Pero no me pueden ver desesperado. ¿Sí me explico? No puedo entrar en la vorágine de desesperación y de mal humor, como decía la semana pasada, que hay en el medio ambiente de la sociedad hoy. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Le tengo que decir no al temor, no a la incredulidad, ¿sí? No a la impaciencia. Tengo que darle tiempo a Dios. Dice el salmista, ya voy a terminar, 42, 1 y 2, dice, con paciencia esperé que Dios me ayudara. Entonces Él oyó y escuchó mi clamor. Diga conmigo, esperé. Y diga conmigo, mi clamor. O sea, sí, esperaba, pero no era una espera como decir, bueno, estoy esperando que Dios haga algo. ¿Y qué hace? Y acá estoy todo amargado porque veo que Dios no hace y tengo que esperar y ya no tengo paciencia y ya me ve y ahí ando todo deprimido y tirado y no me quiero levantar a la mañana. No, dice, escuchó, con paciencia esperé, pero Él escuchó mi clamor. Quiere decir que mientras esperaba, ¿qué hacía? Clamaba. Y el versículo 2 dice, me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo, puso mis pies sobre senda dura y firme y me fortaleció mientras yo, diga conmigo, mientras yo, ¿qué hacía? Proseguía mi camino. Nunca dejo de caminar. No, me voy a quedar acá hasta que Dios me fortalezca. Otra de las frases que tanto me bendijo de este pastor que escuché esta semana, que estaba escuchando, lo suelo escuchar, fue: no esperes que Dios te fortalezca para obedecer. Obedece, y mientras obedeces Dios te va a dar la fuerza. Mientras no des tus pasos, Dios no lo va a hacer. Porque primero está la actitud de caminar y después viene lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me explico? El salmista dijo, me sacó del pantano, hizo esto, hizo el otro, pero nunca dejó de caminar mientras yo proseguía mi camino. Mire, aunque podía caminar arrastrándome, me arrastré hacia mi propósito, y mientras lo hacía, Dios me bendijo. ¿Sí me explico? Dios me respondió. Quiero animarte este día, no dejes de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estás esperando para servirle? ¿Qué estás esperando para testificar? ¿Qué estás esperando para ir adelante? ¿Qué estás esperando para hacer? Y estoy esperando que el Señor me levante. No, no te va a levantar. Y no soy pesimista ni nada por el estilo. No te va a levantar, porque Él lo va a hacer cuando clamas y sigues adelante. ¿Sí me explico? Mientras yo proseguía en mi camino. No es fácil esperar con paciencia a Dios cuando estamos en el pozo lleno de lodo. Yo lo sé. Nos hundimos, pero Dios es suficiente. Diga conmigo, Dios es suficiente. Si tengo a Dios, voy a confiar en Él, voy a confiar en su providencia. ¿Sabes lo que significa providencia? Ve de antemano. Dios sabe lo que necesitas. Dios ve tu camino de antemano, y lo que tenés que hacer es empezar a caminar. Y Él, que ve de antemano, va a preparar delante tuyo, sin que te des cuenta, todo lo que necesitas para seguir adelante en tu camino haciendo su voluntad. Amén. Él ve de antemano. Número 3. Dije que iba a hablar de 3 principios rectores. Número 1 es: honra al Dios que testificas.
del que testificas. Número 2, Dios es suficiente para el creyente. Número 3, Dios respalda a quien confía en Él. Dice Esdras 8:31, volviendo a Esdras 8, el 19 de abril, dice esta versión, levantamos el campamento junto al canal de Ahava, donde habían estado ayunando y orando, y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. ¿Cuántos dicen amén? Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. Mire, la razón por la que no hubo ningún asalto en el camino no fue porque no había ladrones. ¿Sabe por qué fue? Porque Dios estaba con ellos. No tenés que esperar a que no haya ladrones para salir al camino. Tenés que creer en Dios, orar, buscar, clamar a Dios y empezar a caminar. Y en el momento en que estés dando los pasos de fe en lo que Dios te desafía, mientras vos estás caminando, Dios te va a guardar. ¿Hay ladrones? Por supuesto que hay ladrones. ¿Y por qué no les hicieron nada? Porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántos pueden decir en este tiempo, Dios, no me va a pasar nada? Yo sé que en Argentina la cosa está fea, no nos vamos a morir de hambre, no nos vamos a quedar tirados abajo de un puente, no va a pasar nada, voy a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir ganando almas para Cristo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No porque no hay problemas en Argentina, pero porque hay un pueblo que tiene a Dios y Dios es suficiente para nosotros. Gracias por su fe. Me parece que hoy no cree nadie. Es que, iglesia, o vivimos así, o no soy profeta, pero vas a tronar. No soy profeta, pero vas a terminar abatido. O te plantás en esta verdad, porque te voy a decir algo, los tiempos que vivimos son horribles. La maldad se multiplicó, la miseria se está multiplicando, cosas están pasando. O nos paramos en la verdad y somos la iglesia, o vamos a terminar metidos en la misma vorágine. Este tiempo, o me planto o me planto. Cuando yo aprendo a confiar y a depender de Dios, nada me va a faltar en la vida. Pero ¿sabes cómo aprendo a confiar de Dios? Como Esdras. Por favor, Artajerjes, mira, ya que me mandás, mandame unos caballitos también. Algunos guerreros, alguna gente. No, yo me voy a plantar, voy a confiar este tiempo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Mire, este tiempo he escuchado muchas veces, pastor, no estoy haciendo esto, es que estoy esperando que el Señor... Mire, si me va a decir eso, no me pida consejería, pero no lo quiero ofender. A alguien le dije, mira, mientras sigas esperando, mientras sigas haciendo eso, tenés años haciendo esto y no te ha funcionado. ¿No crees que es momento de cambiar de estrategia? Es que, pastor, no estoy haciendo, no me estoy congregando por esto y no estoy yendo por aquello. Es que es lo mismo que me decía hace 5 años. O cambias tu estrategia o vas a terminar mal. ¿Por qué? Porque evidentemente no te funciona. ¿No será que tenés que empezar a hacer lo que tenés que hacer y después Dios te va a dar la fuerza? Es que sí. ¿Qué estás esperando para servirle? ¿Qué estás esperando para hacer? Es que es tiempo de plantarme y decir, ¿sabes qué? Le voy a dar mi voto de confianza a Dios. Vamos a concluir. Y realmente sentí muy fuerte esta palabra de Dios para ti y quiero animarte este día. Isaías capítulo 41. Y ya voy a terminar y vamos a orar. Isaías 41 versículo 9. Y me encanta esta versión de Isaías 41 de la traducción al lenguaje actual. Dice, de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios. Escucha bien, yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Versículo 13. Israelitas, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda.
este día vengo a decirte. Yo sé, hay personas, yo he escuchado decir, pero eso era para el pueblo de Israel. Escuche bien, muy simple. No tienes que dudar de esta escritura. ¿Acaso Dios no te llamó? Si Dios no te hubiera llamado, no estarías aquí. ¿Acaso Dios no te aceptó a pesar de tus errores? ¿O cuántos aquí dicen, Dios me aceptó porque como soy perfecto, ¿vio? Dios dice, ¿cómo no voy a tener semejante joya conmigo? Yo sé que en Argentina somos medio así, ¿vio? Pero ¿acaso Dios no te aceptó a pesar de tus errores? ¿No ha estado Dios con vos en las buenas y en las malas hasta el día de hoy? ¿No detuvo Dios su ira? Porque alguno dirá, es que Dios me castiga, por eso estoy así. Mira, por la suegra que me dio, Dios me castigó. No, si Dios te castiga, te desaparece de la tierra. La suegra que te dio es porque Dios te prueba. Nada más, es la prueba de tu fe, ¿no? Es que Dios me castiga por el marido que me dio. No, esa es la bendición que Dios te dio. Es que Dios me castigó porque se me rompió el auto. Dios me castigó por esto. Dios me castigó. No, eso son pruebas de la fe. Cuando Dios castiga lo hace bien. ¿Cuántos saben que Dios hace lo que hace lo hace bien? Imagínate que Dios te va a castigar porque pinchaste una rueda. Ay, perdóname, no quiero ser hereje, pero sería un Dios muy inútil si su castigo sería que se te pinche una rueda. Eso es una prueba de tu fe. Dios no te ha castigado, ¿sí me explico? Al contrario, estás acá, tenés salud, estás fuerte, hace frío, tenés una camperita que te pusiste, Dios te levantó, estás aquí, Dios te ha dado vida, te ha dado respirar. Murió no sé cuántos cientos de miles de personas hace unos años atrás con una pandemia y vos seguís acá. Dios te ha sostenido hasta el día de hoy, Dios está contigo y no te ha castigado, Él te ha escogido. Ese es el Dios que tienes. Si Dios hizo todo eso con vos en esta crisis que estamos pasando, que va a seguir, ¿no? ¿Para qué le miento? Miren, no va a bajar, no va a subir su sueldo al triple de aquí al mes que viene. ¿Cuántos saben que eso es así? La verdad, ojalá, oro para que pase, pero es muy probable que no te suban el triple de sueldo para el mes que viene, pero no te va a faltar de comer. Pero vas a poder pagar todo. Pero Dios no te va a dejar tirado. Pero va a haber un techo sobre tu vida. Pero vas a seguir teniendo lo que necesitas. Y, mira, yo sé, mañana no va a levantar la temperatura a 42 grados. O sea, va a seguir haciendo frío. Pero Dios no te ha dejado. No te ha castigado. Dios está contigo. Ahora, si eso es así, ¿no te parece que hoy es un buen día para decirle al Señor, te doy mi voto de confianza? ¿Por qué no le damos nuestro voto de confianza? Póngase de pie, ya nos vamos a ir.